Hola amigos, en el siguiente problema abordaremos el cómo calcular el campo eléctrico en una distribución simple de cargas puntuales que están en una línea recta. Y para poder hacer esto, necesitamos recordar la expresión del campo eléctrico en una carga puntual, cosa que puedes revisar en detalle en el video que aparece en este momento por el costado derecho. Y el problema dice, dos cargas de 15 microcoulomb, que es Q1, y Q2 de 2,3 microcoulomb, están distribuidas en una línea como muestra la figura. ¿En qué punto P a lo largo del eje X el campo eléctrico generado por ellas será nulo? En primer lugar, vamos a chequear los datos que se nos entregan, donde nos dan las cargas, que son Q1 de 15 microcoulomb, que esto en el sistema internacional es 15 por 10 a la menos 6 coulomb, y Q2, que es de 2,3 microcoulomb, o bien de 2,3 por 10 a la menos 6 coulomb en el sistema internacional. Y están separadas a una distancia de 30 centímetros que le vamos a poner D, que es de 30 centímetros, pero también en el sistema internacional esto sería 0,3 metros. Entonces, sabiendo que las cargas son positivas y que la distancia que las separa son 30 centímetros, vamos a resolver el problema. Antes de continuar con el desarrollo del problema, antes debiéramos pensar en qué posible lugar el campo eléctrico puede ser nulo. Y para eso debemos acordarnos que las cargas eléctricas positivas tienen una dirección predeterminada para su campo eléctrico. O sea, nosotros comentamos previamente que el campo eléctrico siempre sale de las cargas positivas, y en este caso son las dos cargas positivas. O sea, por ejemplo, si pusiéramos un punto aquí, el campo eléctrico generado por la carga 1 iría desde la carga al punto, que sería en este caso hacia la izquierda, y la carga 2 también, como es de la carga hacia el punto, sería hacia la izquierda. Salvo que este campo, por ser más pequeño, digamos por tener mayor distancia, el campo debe ser menor. Nos damos cuenta de que no existe ninguna posibilidad de que estos dos vectores se anulen debido a que los dos vectores van hacia el mismo lado. Si hacemos el mismo análisis en algún punto por acá, nos vamos a dar cuenta de que el campo eléctrico de la carga 2 posiblemente sea mayor al campo eléctrico de la carga 1, pero van a apuntar hacia el mismo lado, y exactamente por el mismo argumento, porque las cargas son positivas y el campo eléctrico siempre va desde la carga al punto. Entonces, la única posibilidad en el que el campo eléctrico puede ser nulo tiene que ser algún punto intermedio, que vamos a poner un punto P por aquí. ¿Y por qué? Porque si nosotros ponemos el campo eléctrico de la carga 1, en este caso iría hacia la derecha porque la carga 1 es positiva, mientras que la carga 2 es positiva también, pero como va desde la carga al punto, ahí sería hacia la izquierda. O sea, en algún lugar entre las dos cargas, el campo eléctrico puede anularse, y lo más probable es que sea más cerca a la carga Q2, eso pensando porque la carga 1 es mucho más grande, de modo que para que en algún lugar se puedan equilibrar, la distancia con respecto a la carga 1 debe ser mayor a la de la carga 2. Entonces ahora, ya que tenemos la idea en mente de lo que debiera pasar, de que debiera estar entre las dos cargas, entonces vamos a plantear matemáticamente esto. Vamos a poner un sistema coordenado. En realidad puede ser en alguno de los puntos que ustedes quieran. Particularmente yo voy a elegir el sistema coordenado en cuyo origen esté aquí justo la carga Q1. Y entonces, si el eje X está hacia la derecha y el eje Y hacia arriba, entonces podríamos decir en realidad que este punto está a una distancia X que no conocemos. Ahora con esto, si vamos a la expresión del campo eléctrico, nosotros tenemos que el campo eléctrico de la carga, de una carga cualquiera, a una distancia de ella, va a ser la constante eléctrica por el valor de la carga, en valor absoluto, entre la distancia al cuadrado. Y hay que asignar un vector unitario que vamos a elegir dependiendo del signo de la carga. Pensando en la carga Q1, diríamos que el campo eléctrico en el punto P va a ser el valor de la constante eléctrica por el valor de la carga, que es el valor de Q1. En este caso va a dar lo mismo porque la carga es positiva. Y la distancia. Como ya vimos acá, este punto está a una distancia X que no conocemos por ahora de la carga 1. Y lo importante es que nosotros sabemos que el campo eléctrico de la carga 1 en este punto tiene que ser hacia la derecha, y eso lo indicamos con el vector Y unitario, o bueno, si ustedes quieren, basta con poner una flecha hacia la derecha. Ya, eso es para acordarse del sentido.
Ahora, en relación a la carga 2, en el mismo punto, no nos olvidemos que estamos pensando en un único punto del espacio, entonces el campo va a ser el valor de la carga, o sea, la constante por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado. Pero ¿cuál es la distancia? En este caso, si las cargas están separadas por una distancia de 30 centímetros o los 0,3 metros, entonces si a esta distancia le llamamos x, esta distancia debe ser 0,3 metros, los 30 centímetros menos la distancia x. Así que lo ponemos acá y tendríamos que esto es 0,3 menos x, que sería la distancia que hay entre la carga 2 y el punto P, al cuadrado. Y nosotros, como habíamos dicho antes, el campo eléctrico en el punto P debe ser hacia la izquierda, así que el vector que asignamos acá debe ser menos y unitario, o bien podríamos poner esto en una flechita por acá, que sería hacia la izquierda. Con esto ya planteamos los campos eléctricos de las dos cargas en el mismo punto, y ahora hay que ver cómo materializamos esto en la ecuación que nos va a permitir encontrar la distancia. Y entonces lo que buscamos es el campo eléctrico generado en este punto sea nulo, según lo que nos dice el enunciado. O sea, que el campo eléctrico total en el punto P, que va a ser la contribución de la carga 1 en ese punto, más la carga 2 en ese punto, debe ser 0. Y entonces esto matemáticamente va a ser la constante eléctrica por el valor de la carga 1, que habíamos dicho que la carga es positiva, así que le podemos sacar el valor absoluto, entre la distancia al cuadrado que habíamos definido que es x, esto por i unitario, más vamos a tener la constante eléctrica por el valor de la carga 2, que también es positiva, entre la distancia, que sería 0,3 menos x, todo esto al cuadrado, y el vector que acompaña es menos i unitario igual a 0. Y entonces, para que esto se cumpla, acá tenemos un signo menos que puede ir hacia adelante. Esto se va a transformar en la siguiente ecuación, que es la constante eléctrica por la carga 1 entre x cuadrado menos la constante eléctrica por el valor de la carga 2 entre 0,3 menos x al cuadrado. Si ustedes quieren, esto lo acompañan con el vector i unitario igual a 0. Pero lo importante es que para que esto sea 0, todo lo que esté aquí dentro del paréntesis debe ser 0. Y esa es la ecuación matemática que ahora queremos resolver. Aquí, ya que queremos resolver esta ecuación, bueno, podemos hacer un par de cosas. Vamos a tomar un camino corto y un camino largo, que los dos representan lo mismo, aunque hay uno que es un poco más rico conceptualmente. El primero va a ser el camino corto, donde, si nos damos cuenta, hay un factor común que es la constante eléctrica, así que esta ecuación, como está dividida por, o sea, como es igual a 0, podemos dividir por esa constante eléctrica, y entonces se van a eliminar este término, y lo que nos va a quedar es la carga 1 entre x cuadrado menos la carga 2 entre 0,3 menos x al cuadrado igual a 0. Ahora vamos a llevar un término al otro lado, así que nos va a quedar q1 entre x cuadrado es igual a q2 entre x, o sea, entre estos 0,3 menos x cuadrado. Y entonces voy a pasar estos términos multiplicando para que nos quede una ecuación una ecuación en el numerador, digamos. Entonces nos va a quedar 0,3 menos x al cuadrado es igual a q2, perdón, por q1 es igual a x cuadrado por q2. Ahora reemplacemos los valores, porque nosotros sabemos cuánto es la carga 1 y sabemos cuál es la carga 2, así que esto nos quedaría 0,3 menos x al cuadrado por 15 por 10 a la menos 6, y esto debe ser igual a x cuadrado por 2,3 por 10 a la menos 6. ¿Qué es lo que podemos hacer en este punto? Recuerden que lo que queremos buscar es cuánto vale x en este caso. Así que lo que vamos a hacer es tomar la raíz cuadrada de todo esto. ¿Y por qué? Básicamente porque aquí tenemos un x cuadrado, aquí tenemos un término al cuadrado. Nosotros sabemos que 0,3 menos x, que esta distancia x era la que estaba por aquí, es mayor a 0, así que cuando tomemos la raíz simplemente nos va a quedar esto sin el cuadrado, digamos, 0,3 menos x, por la raíz de esto, que es raíz de
15 por 10 a la menos 6. Eso da algo así como 3,9 por 10 a la menos 3. Y es igual a lo mismo. Si aplicamos la raíz, aquí nos quedaría un x. Porque el x es positivo, por la raíz de 2,3 por 10 a la menos 6. Y eso nos da 1,5 por 10 a la menos 3. Así que aquí ya podemos despejar algunas cosas. Por ejemplo, simplificamos por esto. Cambiamos el color aquí, ahí sí. Y vamos a expandir todo esto. Y nos va a quedar 0,3 por ese 3,9. 0,3 por 3,9 nos da 1,2 aproximadamente. Menos 3,9x. Aquí tengan cuidado, simplemente estamos haciendo la distribución de ese término. Y esto es igual a 1,5x. Y por lo tanto, si queremos despejar acá, voy a continuar en este punto. Nos quedaría 1,2. Voy a llevar este menos 3,9x hacia la derecha. Y entonces nos quedaría 1,5x más 3,9x. Esto por aquí nos va a quedar 5,4. 5,4x debe ser igual a 1,2 y por lo tanto, al despejar x, nos debiera dar que es 1,2 dividido 5,4 y eso en la calculadora nos quedaría algo así como 0,22 metros. 0,2 metros vamos a dejarlo aproximadamente. Así que ese es el valor si nosotros seguimos este camino. Aquí el único cuidado que deben tener es con tomar la raíz cuadrada, porque deben asegurarse que esto sea positivo. Este 0,3 menos x tiene que ser positivo, pensando en que la distancia está por acá. Ahora vamos a resolver esto mismo, porque si se dan cuenta aquí podemos generar una ecuación cuadrática y vamos a ver cómo interpretamos los resultados. Ahora, el otro camino que advierto es un poco más largo. Bueno, es resolver exactamente la misma ecuación, salvo que vamos a resolver la ecuación cuadrática que se genera acá. Aquí, nuevamente, podemos argumentar de que podemos simplificar por esa constante eléctrica, y entonces la ecuación que nos va a quedar va a tener que ver con q1 y x cuadrado y q2 y 0,3 menos x al cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por x cuadrado y multiplicar por 0,3 menos x al cuadrado. ¿Por qué? Básicamente para llevar todo esto al numerador y transformar esto en una ecuación cuadrática. Así que multiplicando por x cuadrado y por 0,3 menos x al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que la ecuación se transforma en, primero simplificamos esta constante. Para el primer término vamos a eliminar este x cuadrado, así que nos va a quedar q1 por lo que sobra, que sería 0,3 menos x todo al cuadrado, y menos, aquí también la constante eléctrica la simplificamos por esto, el término 0,3 menos x se va a simplificar con este que está acá, y lo que nos va a quedar aquí va a ser un q2 por x cuadrado. Y todo esto debe ser 0. Ahora, reemplazando las cargas, tendríamos 15 por 10 a la menos 6. Aquí vamos a abrir este paréntesis. Si nosotros ocupamos el cuadrado del binomio, tendríamos el primer término al cuadrado menos el doble del primer término, que es 0,3, por el segundo, que es x, más el segundo término al cuadrado, menos q2, que sabemos que es 2,3, por 10 a la menos 6, y todo esto debe ser 0. Nuevamente podemos simplificar por este factor de 10 a la menos 6. Y cuando nosotros abrimos todo esto, nos quedaría 15 por 0,3 al cuadrado. Si eso lo ponemos en la calculadora, nos va a dar 0,09 menos el doble de 2 por 0,3, que sería 0,6x, más x cuadrado, es menos 2,3, aquí me faltó un x, ¿cierto? Menos 2,3x igual a 0. Era un x cuadrado, perdón. Era ese x que estaba por acá. Ahora, multiplicando este 15, tendríamos 15 por 0,09. Eso nos da 1,35 menos 15 por 0,6, que nos da un 9, menos 9x.
más 15x cuadrado menos 2,3x cuadrado igual a 0. Y ya tenemos la ecuación casi lista, porque nos quedaría 15 menos 2,3 para ver el término cuadrático, es el único que nos falta, y nos quedaría que la ecuación se transforma en 12,7x cuadrado menos 9x más 1,35 es igual a 0. Debiéramos encontrar resultados similares al que tuvimos antes. De hecho, debiéramos encontrar los mismos resultados, que era 0,2222. Y para esto nos damos cuenta que tenemos una ecuación cuadrática en donde este término le podemos llamar A, todo este término le llamamos B, este término sería la constante y la ecuación sería A por X cuadrado más BX más C igual a 0, donde nosotros sabemos cuáles son las soluciones. Y las soluciones son de la forma X igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4A por C. Todo esto dividido dos veces el término A de esta ecuación. De esta forma, reemplazando en esta ecuación, tendríamos que las dos soluciones, que le vamos a llamar x más menos, van a ser menos 9, que sería más 9, más menos b cuadrado, que es menos 9 al cuadrado, menos 4 por a, que es 12,7, por c, que es 1,35. Todo esto bajo raíz, dividido el doble de a, que sería el doble de 12,7. Si ponemos esto en la calculadora, por lo menos para distinguir la raíz, aquí nos quedaría más 9, más menos de 9 al cuadrado, eso es 81, menos 4 por 12,7 por 1,35, eso nos da la raíz de 12,42. Y esto dividido el doble de 12,7, que eso nos da un 4, 20 y un 25 por acá. Así que esas son las dos soluciones. Y si las ponemos en la calculadora, nos quedaría que x más va a ser, bueno, por supuesto este número con el signo más, que nos va a dar 9 más la raíz de 12,42. Todo esto dividido 25,4. Eso nos da 0,49. Y la otra parte sería 9 menos la raíz de 12,42. Y todo esto dividido 25,4. Y eso nos da 0,22 aproximadamente. 0, lo vamos a dejar así, 0,22 metros. Ahora que ya tenemos las dos soluciones, nosotros ya sabemos que una de ellas es la correcta, que es esta. Pero la pregunta natural es, ¿por qué no podría ser esta? ¿Cómo podríamos nosotros distinguir que esta es la solución real, o que las dos son soluciones reales, o que ninguna lo es? Y eso es con el ejercicio que hicimos al principio, de poder decir dónde posiblemente podría estar ese punto. Nosotros dijimos que debía estar aquí más o menos, y un poco más cercano a la carga Q2. Nosotros dijimos que el punto P debía estar por acá, y de hecho encontramos que la carga Q1 está separada a una distancia de 0,22 metros, o sea, está más cerca de la carga Q2 que de la carga Q1. Si nos damos cuenta en la otra carga, esta que está por acá, o sea, esta solución, que es 0,49, está en un punto por acá, que le vamos a llamar un punto Q, donde nosotros dijimos que era imposible que el campo eléctrico se anule en este punto, y eso es porque los campos eléctricos de las dos cargas apuntan en ambos casos hacia la derecha. Así que este punto, 0,49 metros, a pesar de que es una solución matemática, no es una solución física, y eso es porque no podemos asegurar que existe un campo eléctrico nulo en ese punto, y lo mismo podríamos decir acá usando el mismo argumento que hicimos al principio. O sea, con esto nosotros podemos distinguir la solución, pero es básicamente con la idea intuitiva de lo que debe pasar con los campos eléctricos en los puntos que pueden ser solución. Y bueno, amigos, con eso terminamos nuestro pequeño ejercicio, y también no quiero terminar el video sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas.
Y la pregunta es, ¿cómo cambiará la solución si la carga Q2 fuera negativa? ¿Cuál será el valor de X que permite que el campo eléctrico sea nulo? Espero tu respuesta en los comentarios y por cierto no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las novedades del material que seguiremos subiendo. Cualquier cosa me puedes escribir y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.